pero vamos a empezar. Esperando que estén muy bien y agradeciendo el favor de su compañía de aquí, vamos a empezar. La plática de hoy que vamos a hablar un poquito del código de red, específicamente de la red 550-2021, pero vamos a hablar únicamente lo que toca de centrales eléctricas. ¿Cuáles son los antecedentes? En 1992 se publica la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica. Esto era en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se crea la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Y en 1995 se aprueba la ley de la Comisión Reguladora de Energía. Tanto la reforma de 1992 y la de 1995 han permitido mayor participación privada en la generación de energía eléctrica. Después de eso viene la reforma en el 2013. Aproximadamente en octubre del 2013 es aprobada la reforma energética. En agosto del 2014 es publicada la Ley de la Industria Eléctrica, o LIE. Para abril de 2016 sale la resolución RES 151-2016 de la Comisión Reguladora de Energía, que es el primer código de red. El 31 de diciembre de 2021 se publica la resolución número RES 550-2021 o Código de Red 2 o Código de Red 2.0, por las que se expiden las disposiciones administrativas de carácter general, que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional o código de red. Esta resolución abroga a la red 151-2016. Con el abroga, ¿qué nos quieren decir los licenciados? Que el código de red versión 1 o que el nombre oficial es la red 151-2016 sigue vigente, no se deroga, se abroga. Eso es que tenemos que cumplir con la versión 1 y ahora con los nuevos requerimientos de la versión 2 donde aplique. Hay que hacer ahorita un énfasis de que no hay ningún solo requerimiento que se contraponga al otro. Todos son complementarios. Pero si nosotros dijimos, bueno, ya no cumplimos con la versión 1, no nos pasó nada. Ahorita con la versión 2 no tenemos que cumplir, pues no, sí tenemos que cumplir con las dos. Para el 25 de febrero del 2022, el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones concedió una suspensión definitiva con efectos generales respecto de la aplicación del nuevo código de red dentro de un juicio de amparo promovido por diversas empresas del sector eléctrico. Entonces, eso nos quiere decir que ahorita está en suspensión. Todavía no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero es bueno ir tomando en cuenta qué es lo que en lo que cambia. Pero, ¿qué es el código de red? Es el documento que establece los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los procesos de planeación, control operativo y físico, acceso y uso de la infraestructura eléctrica. Podemos decir que el código de red es la integración de todas las disposiciones administrativas de carácter general, que tiene como principal objetivo la emisión de los criterios que se deberán seguir con el fin de garantizar la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional, bajo un esquema de acceso abierto y no discriminatorio del mercado eléctrico. Eso es lo que nos plantea la ley. Uno de los propósitos que se está buscando con el código de red es mantener la mayor parte del tiempo el sistema eléctrico nacional en estado operativo normal. Si hiciéramos una analogía de qué es el estado operativo normal, diríamos que esté en voltaje correcto y en frecuencia. En frecuencia es que esté la mayor parte del tiempo en 60 Hz o muy pegadito a eso, ¿no? 59.9 o 60.1. Bueno, pero si hiciéramos una analogía que lo podríamos definir como que nosotros vamos
en un lindo viaje en carretera. Los niños ya, los que tenemos niños, sabemos que, qué es lo que significa cuando se duermen. Un paisaje espectacular y el coche como recién sacado de agencia. Y encontramos una gasolinera con el precio 2 pesos más barato por litro. Otra finalidad que se está persiguiendo sigue siendo minimizar los colapsos del sistema. Si recordamos, en diciembre del 2020 tuvimos un colapso en el norte del país. Y el código de red está propuesto para poder absorber hasta una contingencia menor o lo que ellos definen como un N-1. Si nos regresamos otra vez a nuestra analogía, es si se nos poncha, vamos en nuestro lindo viaje y se nos poncha una llanta y traemos la refacción en buen estado, pues no hay problema, porque nada más pasamos esto rápido, la cambiamos y seguimos nuestro viaje. Pero ¿qué es lo que pasa con el estado de nuestras carreteras si se nos ponchan dos llantas? Eso ya sería un estado, las dos, este sería un estado como de emergencia leve y esto ya es una emergencia grave, que esto es donde ya tenemos que hacer hasta un esquema de acción remedial, que en este caso pudiera ser hablarle a la grúa, pero sabemos el tiempo de que luego se tardan las grúas en llegar. Y entonces ya el estado ya no está en operativo normal. ¿Cuál es la naturaleza del código de red? El código de red se creó bajo la premisa de establecer los requerimientos técnicos mínimos necesarios, o sea, el qué, más no las soluciones aplicables para lograr el cabal cumplimiento, o sea, el cómo, por lo que podemos traducir en que es una regulación de desempeño, más no de diseño. Después del 2013, se crea el nuevo marco jurídico de la industria eléctrica y queda de la siguiente forma. Arriba de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hay nada, o sea, no hay nada que se pueda hacer ahí, ¿no? Abajito de eso tenemos los tratados internacionales. En estos es como, por ejemplo, donde tenemos el TEMEC o lo que antes era el Telecán y algunos otros tratados que tenemos con de países europeos, con algunos asiáticos, etcétera, ¿no? Despuésito de los tratados emanan ya las leyes. Aquí es donde tenemos la ley de la industria eléctrica, la ley orgánica de la Administración Pública Federal y tenemos algunos como lo que era la que se promulgó en 1992, que todavía sigue vigente en algunas ocasiones, que es la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la ley federal sobre metrología y normalización, que también está abrogada, y la ley federal del procedimiento administrativo. Esta es muy importante porque aquí nos indican pues si llega la CRE, qué es lo que deben de llevarnos y cómo debe de realizarse la verificación. O sea, no es que llegue alguien y llegue en ese momento y diga, pues mira, aquí traigo uno como talonario para multas y te voy a multar por esto. No, ellos tienen que seguir todo un procedimiento. Si no lo siguen, automáticamente podemos desechar ese caso. Después de la ley, de las leyes, se piden que se emanen los reglamentos. Aquí tenemos el reglamento de la ley de la industria eléctrica y el reglamento de la ley federal de metrología y normalización. Aquí también entraría el reglamento de la famosísima LIC o la ley de la infraestructura de la calidad, que también ya está en vigor, pero está abrogando las otras leyes. Después de ahí tenemos ya lo que son las normas oficiales mexicanas que sabemos que son de cumplimiento obligatorio y al mismo nivel tenemos las disposiciones administrativas de carácter general. Aquí en pues tenemos las actividades de la industria eléctrica y es donde entra el código de red. Pero ¿a quién le aplica el código de red? Le aplica a todos los usuarios que estén conectados en alta y media tensión, incluyendo a las centrales de generación. Para esta charla nos vamos a concentrar únicamente en lo que tenemos en la nubecita roja, que serían las centrales de generación. Para cada uno de los diferentes tenemos diferentes requerimientos. ¿Dónde se evalúa el código de red? ¿Dónde se nos va a medir o dónde nos pueden exigir que sea aplicable? Únicamente en este punto. Nosotros si vemos
hacia acá es la línea de CFE o la línea de transmisión o la de la Red Nacional de Transmisión. En este caso sabemos que que está en alta tensión, entonces sabemos que pertenece a la Red Nacional de Transmisión. Y de este lado ya tenemos nuestra central eléctrica. Entonces, únicamente nosotros lo tenemos que verificar y cumplirlo aquí en este punto. Lo que pase acá adentro, que si llega un amigo o un inspector de la CRE y nos dice, es que quiero ver qué es lo que está haciendo tu generador. No, señor, no puede porque únicamente mientras yo aquí esté cumpliendo, para acá adentro, ya no. El nuevo código de red se compone de dos secciones principales, las cuales se dividen en disposiciones generales del CEN y disposiciones operativas del Sistema Eléctrico Nacional. Asimismo, el instrumento incluye 20 criterios para interconexión de centrales eléctricas y 8 criterios para arreglos de subestaciones eléctricas para la interconexión de centrales eléctricas. Después de lo que pasó en diciembre del 2020, se dieron cuenta de que faltaba un mecanismo, el cual ya no lo están pidiendo en este código de red, y se incorpora un nuevo procedimiento para el análisis causa raíz de disturbios, principalmente apagones, en el sistema eléctrico nacional, el cual establecerá las acciones correctivas y preventivas para fijar responsabilidades y establecer medidas de coordinación para evitar afectaciones a los usuarios. La CRE y el SENACE serán las autoridades encargadas de emitir los informes correspondientes cuando se activen dicho procedimiento para el análisis causa-raíz. Esto lo podemos traducir en que si nosotros llegamos a provocar el apagón o estamos en ese apagón, nos pueden llegar a hablar y tenemos que ser parte. Los únicos dos invitados que sabemos que siempre van a estar va a ser la CRE y SENACE, y tenemos que tener a la vista o tener dentro de nuestro personal quién podrá asistir y quién llevará esas juntas, porque pueden ser juntas muy largas, con el objetivo de que no se vuelva a repetir. Y si sabemos que fuimos nosotros, entonces tener identificado cuáles son las acciones que vamos a hacer para remendar esa situación. Se modifica, dentro de los cambios es que se modifica el alcance de la regulación en relación con el orden de las tecnologías consideradas para el procedimiento de reacción de generación por confiabilidad. Dicho procedimiento considera que la reducción de generación de energía eléctrica deberá realizarse considerando el siguiente orden. Lo primero que tiene que salir, o lo primero que se nace tiene que pedir que se desconecte, es la generación en periodo de pruebas, sin importar el tipo de tecnología. Lo otro, lo que le llaman la generación intermitente despachable, la generación hidroeléctrica despachable, la generación térmica, la generación hidroeléctrica no despachable, la generación de contratos de interconexión legados y la generación geotérmica y nuclear. En ese orden quedó la propuesta. Se modifican las causales de responsabilidad aplicables a generadores, especialmente aquellas causas que conlleven a una interrupción en el suministro eléctrico. Esto es lo que vemos de que ya se van a empezar a fincar responsabilidades y pueden ser, las multas siguen siendo las mismas, pero aquí nos pueden llevar al caso de ser una generación no confiable, que es un nuevo modelo que estaba proponiendo el SENACE, que todavía no está aprobado, en el cual nos pueden decir, no te voy a despachar aunque traigas el mejor precio, porque ahorita estoy por confiabilidad. Se modifican los requerimientos técnicos para la interconexión de las centrales eléctricas al sistema eléctrico nacional. Un poquito más adelantito, en unas diapositivas más adelantitos, veremos exactamente de qué es lo que nos están hablando. Y se imponen nuevos requerimientos en el control de potencia activa y reactiva durante fallas en centrales. Ahorita vamos a ver un pequeño resumen de cambios. En la parte que corresponde a las disposiciones generales del Sistema Eléctrico Nacional, en el capítulo 2, disposiciones generales para la operación del CEN, en la parte de operación, hay un tema, bueno, este punto. Aquí antes nos decía unidad de central eléctrica, pero nos decía transportistas y distribuidores. Y ahora nos quitan el transportistas y nos dejan
nos quitan el plural y nos los dejan en singular. Para para el criterio de operación 14, se le quita la leyenda de en la medida de sus posibilidades y se le agrega que es obligación. Y si no cumple, de lo contrario será acreedor de una licencia y se procederá a retirar hasta que cumpla con los requerimientos de control y potencia reactiva del manual regulatorio de requerimientos técnicos para la interconexión de centrales eléctricas. Para el criterio de operación 25, se cambia la reacción de este criterio. Se resalta que deben ser las centrales eléctricas síncronas y asíncronas, y se le da mayor énfasis a que es obligatorio cuando estén inyectando potencia. En el caso del criterio de operación 27, antes decía solo que tenemos que mantener. Ahorita se ponen o indican ahí que se debe adquirir, instalar y mantener disponibles los esquemas de protección de sistemas. ¿Para qué? Para evitar la inestabilidad de la frecuencia. También le dan énfasis. En el criterio de operación 31 lo actualizan. Mencionan quién debe de tener la información técnica actualizada, que nos indica que son los titulares de unidades de central eléctrica, y se agrega el periodo de tiempo, que dice que al menos 10 días previos a su entrada en operación. Para el criterio de operación 32, se agrega lo que es la indicación de que los esquemas de acción remedial, antes no se hablaba de ellos. El criterio de operación 57 se le agrega en caso de que el elemento requiera licencia. El responsable del elemento deberá de informar al SENACE el tiempo de restablecimiento de dicho elemento. En caso de daño en el elemento sin posibilidad de restablecimiento, se analizará la magnitud del daño por parte del áreas operativos del responsable. Y bueno, termina con que el SENACE, y si hay que informar al SENACE el tiempo de atención a la anomalía. Esto es de que el SENACE luego está, lo sabemos que cuando hay alguna fallita o algo, el SENACE está cada rato preguntándonos que a qué horas, a qué horas, a qué horas, entonces ahora con más razón. Aquí antes decía que de manera oportuna nosotros tenemos que presentar la información. Ahorita ya no. Ahorita nos dice cuando el SENACE se lo solicite. O sea que hay que tener siempre la información. Para este criterio le agregan para una condición operativa previamente establecida. Para el criterio de operación 120, le quitaron la palabra que deseen ser consideradas y aquí únicamente le dejan consideradas. Y se le agrega, deben tener como mínimo, de como mínimo no tenía. Se lo agregan, le dan énfasis. Para el capítulo 3, denominado Disposiciones Generales de Interconexión para Centrales Eléctricas, interconexión, en el 3.2, que es alcance y aplicación, aquí nos cambia la definición y nos dice que un proyecto de modernización o repotenciación completo. Y se le quita siempre y cuando esa repotenciación incluya la modernización total o parcial de la central, entonces cambian un poquito el sentido. Hay que tomar en cuenta que esto es cuando se nos va a aplicar, o sea, cuando estemos en modernización o repotenciación completo. Si no vamos a estar en eso, no nos aplican los cambios de esta parte del código de red. Este requerimiento es nuevo, no existía, y agrega la repotenciación parcial y deberían cumplir con las especificaciones del SENACE. Antes era que nosotros llegamos y proponíamos o decíamos cómo iba a estar nuestra central. Ahorita ya no, ahorita es lo que el SENACE, nosotros le decimos al SENACE cuáles son las características y ellos nos dicen con qué es lo que debemos de cumplir. A este requerimiento, que es el criterio de interconexión 3, le agregan que se debe tener desconexión ante alta frecuencia y
el amortiguamiento de oscilaciones de frecuencia. Esto no estaba. Para el criterio de interconexión 9, se refiere a que cada central se debe de estar autoverificando los parámetros de calidad de la potencia. Y para el criterio 11, quedó para lo cual deben coordinarse con el transportista y o distribuidor según corresponda. Antes no venía especificado que tenía que ser con ellos, ahora ellos ya les dan un poco más de trascendencia en esto. Antes era como un jugador más, ahorita ya no. Ahorita ya nos piden que toquemos con ello base en varios requerimientos. Para el criterio de interconexión 16, se agregan especificaciones de cómo deberán de ser las interconexiones, ya que no se permiten. Antes nos decía que en ningún caso se permitían interconexiones en T o TAP en la red nacional de transmisión, y ahorita nos están diciendo pues que de ninguna manera y cómo lo podemos hacer, ¿no? Que debemos, ya no están hablando de una subestación eléctrica de maniobras y de que si tenemos que abrir una línea, pues hay que instalar una subestación eléctrica de maniobras. Aquí para el criterio de interconexión 18, nos dicen que el SENACE, si detecta, se tienen que hacer las transposiciones y donde ellos nos indiquen las transposiciones en la línea. Y el criterio de interconexión 19 es nuevo y es para asegurar la confiabilidad de la red. Para el criterio de interconexión 20, también es nuevo porque en este momento ya nos empiezan a hablar de lo que ellos consideran cuáles son las baterías que se deben de instalar o se deberían de instalar dependiendo del tipo de central. Pasamos al siguiente, que sería el manual regulatorio de requerimientos técnicos para la interconexión de centrales eléctricas al sistema eléctrico nacional. Y en el capítulo 2, denominado requerimientos de interconexión ante variaciones de frecuencia de la red, control primario y secundario de la frecuencia. Tenemos el criterio de interconexión 20. No, perdón. Importancia y aplicación. Agrega este numeral. Antes estaba dentro del título 1. Destaca que es de aplicación para todas las centrales eléctricas que pretendan la interconexión al CEN o que ya se encuentren interconectados a él y requieran realizar una modificación técnica. O sea, si nosotros ya estamos operando y no requeremos hacer ninguna modificación técnica, no nos aplica. Y tiene la nota de los que están o no hayan iniciado su proceso de declaración de entrada en operación comercial con el SENACE tendrán un plazo de 18 meses para la aplicación del presente manual regulatorio. O sea, si nosotros ya estamos trabajando, ya no nos aplica. Para este requerimiento, cambia el rango de operación, decía, de hasta 2.5 Hz sobre segundo para centrales eléctricas síncronas y de 2.0 Hz sobre segundo para centrales eléctricas asíncronas. Y ahora nos dice de 2.5 Hz sobre segundo para todo tipo de centrales en ventanas de tiempo de 200 milisegundos. Para el control primero de la frecuencia, antes este requerimiento textualmente nos decía, la elección de los parámetros especificados por el SENACE debe tomar en cuenta las posibles limitaciones de las tecnologías y ahora indica que la elección de los parámetros será especificada en el proceso de interconexión durante la validación de requerimientos técnicos y posterior a la entrada en operación comercial cuando el SENACE lo solicite para garantizar la operación confiable del sistema interconectado donde se localiza la central eléctrica. Esto puede decir que sabemos que en nuestro plano tenemos, aparte del sistema interconectado nacional, tenemos el sistema de Baja California y el sistema MULEG. Entonces, dependiendo de dónde estemos, puede variar el requerimiento. Esta es la tabla 2.2.2.a. Para el rango de frecuencia de la red, no, para el rango de valor absoluto de delta FI, que es la desviación de la frecuencia de la red, antes estaba de 5 a 15 y ahora está de 0 a menos 15 milihertz. Igual en este, antes estaba de 0.
0,008 a 0,025 y ahora nos lo dejan de 0 a 0,025. Para el tiempo máximo de retardo a la respuesta, antes estaba en 2 segundos. No, ahorita se quedó en 2 segundos. Igual también nos pusieron tiempo menor a 2 segundos y el tiempo máximo de frecuencia, de respuesta, está en 30 segundos. Esta es la primera primera parte de la tabla 2.2.2.b. El superíndice 2 nos indica que es el rango de regulación puede estar sujeto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la primera parte de la tabla. Los subrayados ahorita los veremos 2 slides adelante. Esta es la segunda parte de la tabla. Y como vemos es el rango de regulación de potencia activa referido a la potencia de referencia de la central eléctrica. Entonces, aquí ya vemos un resumen, los cambios de la versión 1 a la versión 2. La versión 1, que es esta, decía de 50, antes era de 50, y ahora lo dejaron en 30 para el motor de gas. Para la turbina de gas, antes estaba de 20 a 100, ahora lo dejaron de 30 a 95. Para los ciclos combinados, antes nos diferenciaban si era turbina de gas o si era para turbina de vapor, y ahorita ya no lo pusieron parejos, de 35 a 95. Y para el motor diésel, antes estaba de 50 a 100, y ahora lo pusieron de 30 a 100. En el requerimiento de respuesta ante baja frecuencia, se adiciona este párrafo en el cual se indica que las centrales eléctricas asíncronas deben de participar en el control primario ante baja frecuencia, entregando potencia activa con sus debidas limitantes climatológicas y operativas lo permitan. Para la restricción parcial o total de potencia activa a solicitud del SENACE, se hacen modificaciones a este párrafo. Se adiciona que debe de responder en menos de 5 segundos para detener la aportación total de potencia activa. Y se añade que esta restricción prevalecerá mientras no exista una confirmación del SENACE para la reactivación, para activar la aportación. En el control de potencia activa y su rango de control, en la versión 1 se quita el que era el primer enunciado, que a la letra dice: la central eléctrica debe ajustar el valor de consigna de potencia activa como les he instruido por el SENACE. Y se agrega: los valores anteriormente mencionados podrán ser modificados en el proceso de interconexión durante la validación de requerimientos técnicos y posterior a la entrada en operación comercial cuando el SENACE lo solicite para garantizar la operación confiable del sistema interconectado donde se localiza la central eléctrica. Para el tiempo máximo de respuesta por regulación de frecuencia entre su rango de regulación de potencia activa, la central eléctrica debe responder a la frecuencia desde el límite máximo al límite mínimo de regulación de potencia activa o viceversa, mostrados en la tabla 2.2.2.b. Esto se agregó, no estaba en la versión anterior. Para requerimientos generales de interconexión ante variaciones de frecuencia de la red eléctrica para centrales eléctricas tipo C, los tipos de central no cambian, sigue siendo exactamente la misma definición y las mismas capacidades. Y en esta nos agregaron que en los casos que técnicamente las centrales eléctricas tipo C consideren que no cuentan con las capacidades de control secundario de frecuencia, deben manifestarlo al SENACE para su análisis. Este requerimiento es completamente nuevo y es para las centrales eléctricas tipo C. Antes solo era para las centrales eléctricas tipo D y habla de que SENACE especificará señales adicionales que se deben de proporcionar. En el capítulo 3, denominado Requerimientos de interconexión ante variaciones de tensión en la red para centrales eléctricas tipo B, C y D.
Se le agregó la leyenda que al texto dice, siempre y cuando el SENACE lo identifique durante los estudios de interconexión. Los rangos más amplios se determinarán con base en los resultados del procedimiento de validación de requerimientos técnicos. Aquí le agregan la curva de capabilidad. Y para este requerimiento se le agrega el texto. En el proceso de interconexión, durante los estudios de interconexión o la validación de requerimientos técnicos y posterior a la entrada de operación comercial, cuando el SENACE lo solicite para garantizar la operación confiable del sistema interconectado donde se localiza la central eléctrica. En este requerimiento, antes de se acordará entre la central eléctrica y el SENACE. Y ahora nos indica que serán determinados por SENACE y notificados a la central eléctrica. Y la otra antes era la definición, bueno, nos tenían las siglas de AVR, la Automatic Voltage Regulation, y ahora nos indican que se debe decir RAT, que es regulador automático de tensión. Aquí nos indican o nos dan el énfasis de que el RAT de respaldo debe tener los mismos ajustes y características del RAT principal. Esto antes no estaba así. Este requerimiento se agrega para las centrales eléctricas asíncronas tipo B, ya que antes solo era para la C y para la D. O sea, si nos damos cuenta, a la B le agregaron más requerimientos. Y de aquí en adelante, es de aquí del 3.5.2, que es capacidad de potencia reactiva debajo de la potencia máxima para centrales eléctricas asíncronas. Antes era C y D, ahorita se les agrega para tipo B. Hasta el 3.5.7 se agrega para centrales eléctricas tipo B. Igual en lo mismo, que es cuando más requerimientos para las centrales eléctricas tipo B, que es parte del 3.5.2. 3.5.3 también, que nos dice que es el modo de control de potencia reactiva automático para centrales eléctricas asíncronas tipo B, C y D, otra vez dándole, bueno, encapsulando las B para que lo tengan que cumplir. Y nos dice que el requerimiento 1 se nos agrega el tipo B, que habla de regular la potencia reactiva automáticamente. El siguiente requerimiento otra vez se vuelve para centrales eléctricas asíncronas. También nos dan énfasis en el tipo B. Para el modo de control de tensión, igual siguen también nada más será C y D. Ahorita nos piden que también la B lo cumpla. La prioridad del modo de control de potencia reactiva para centrales eléctricas asíncronas, igual se les agrega el tipo B. Y el requerimiento 3.5.4.2, ese es nuevo. E indica que el SENACE especificará el tipo de modo que el control de tensión que prevalecerá. Y nos indicarán. En lo mismo que es la prioridad del control de potencia activa y potencia reactiva durante fallas para centrales eléctricas asíncronas tipo B, C y D, antes era C y D. El amortiguamiento de oscilaciones de potencia para centrales eléctricas asíncronas se le agrega el tipo B. En la siguiente también se le agrega el tipo B, que es el 3.5.7, que es la respuesta de corriente ante fallas simétricas y asimétricas para centrales eléctricas asíncronas. Y el requerimiento 3.5.7.1, en caso de ser necesario, durante el desarrollo de los estudios de interconexión y durante la validación de requerimientos técnicos, el SENACE especificará que una central eléctrica asíncrona tipo B proporcione respuesta rápida de soporte de tensión ante fallas simétricas, las trifásicas y asimétricas,
monofásicas o bifásicas. El capítulo 4, que es requerimientos de control de tensión en condiciones dinámicas o de falla. En esta tabla, lo único que hicieron fue actualizarla para que coincida contra la figura 4.1.1.b, que es la que veremos a continuación. Aquí únicamente traían 2 errorcitos en la versión anterior y aquí ya la actualizaron. Esta figura también es nueva y corresponde para centrales asíncronas. Este requerimiento se agrega e indica que el SONACE podrá solicitar un tiempo mayor al que está especificado en la tabla o en la figura, y la central eléctrica asíncrona tipo B y tipo C deberá contar con el equipo de control necesario para que la recuperación de potencia activa en alcance el valor de prefalla en este rango de tiempo. Y para que sería el 3 romano, dice: los parámetros específicos de los incisos anteriores deberán ser ajustados a solicitud de SENACE en cualquier momento. Igual añadieron a las centrales B para estos requerimientos, que son en caso de oscilaciones de potencia, y que debe de permanecer interconectada a la red y funcionar sin reducción de potencia siempre que la tensión y la frecuencia permanezcan dentro de los límites permanentes. Los límites permanentes de frecuencia y de voltaje no cambiaron, permanecen exactamente iguales. Para este apartado se agrega este requerimiento. Dice que las centrales eléctricas síncronas deben de poder aportar y soportar fallas de cortocircuito cercanas. Y en el número 2 romano, el que las centrales eléctricas asíncronas deben de poder aportar y soportar fallas de cortocircuito cercanas. Aquí nos habla síncrona y aquí asíncrona. Aquí vemos esta era para centrales eléctricas síncronas y asíncronas en un principio. Ahorita ya nada más le dejaron centrales eléctricas síncronas. Esta tabla actualiza también los valores para que nos coincida. Esto es ante condiciones dinámicas o de falla. Esta figura es nueva y es solo para centrales asíncronas. Se agrega este requerimiento de centrales eléctricas síncronas interconectadas en niveles de tensión inferiores a 230 kV. El SENACE podrá solicitar un tiempo mayor. Para el 5.2.2.1 se le agrega: y anteriormente la central eléctrica ha manifestado ser apto para ello y el SENACE haberlo comprobado. Y para el punto 2 o I, se le agrega así como la zona síncrona donde se ubica la central eléctrica. Para el capítulo 6, requerimientos generales de administración del Sistema Eléctrico Nacional, perdón, yo estaba adelantando una que dice que antes decía que debían de ser acordados y ahora serán determinados y especificados por el SENACE. O sea, antes de que decía acordados entre la central eléctrica y el SENACE y ahora ya no. Y en le agregaron: y posteriormente deberán de ser acordados con la central eléctrica. O sea, primero no lo proponen y después nos dicen, bueno, a lo mejor podemos negociar algo o ver si realmente llegamos a ese nivel, ¿no? O ese parámetro. A solo le agregaron durante la validación de requerimientos técnicos, o sea, no especifican el tiempo de cuándo, nos lo van a decir que es cuando se está en el proyecto. Este es nuevo, no existía para las centrales eléctricas tipo B. Se le están agregando y consta de 5 apartados. Este sería el primer apartado.
y se les solicita que cuenten con registrador de fallas y monitoreo del comportamiento del sistema. Esto es para centrales eléctricas tipo B. Después sigue también para C y D, pero ellos ya se los pedían. Los criterios para el número 2, dice los criterios de activación a configurar en los dispositivos de registradores de disturbios serán acordados entre la central eléctrica y el SENACE. Y el 3 indica que el dispositivo de monitoreo de comportamiento dinámico del Sistema Eléctrico Nacional incluirá un criterio de activación especificado por el SENACE. El 4 indica que los dispositivos para calidad del suministro eléctrico y monitoreo de comportamiento dinámico del Sistema Eléctrico Nacional deberán incluir los medios para que el SENACE pueda recibir la información. Y el 5 comenta que el analizador o medidor de calidad de la potencia debe cumplir con los requerimientos de la NOM en materia de sistemas de medición de energía que emita la CRE y con los requerimientos que establece el manual de TIC o la regulación vigente. Todo esto es nuevo también para centrales eléctricas tipo B y es aquí donde ya le están solicitando que ellos tienen que proporcionar los modelos de simulación. Antes nada más era para la C y para la D. Y en el segundo nos indica que la central eléctrica asegurará que los modelos provistos se hayan verificado contra los resultados de las pruebas de conformidad contempladas y comunicarán los resultados de la verificación al SENACE. Todo esto sigue siendo nuevo y nos siguen hablando de lo mínimo que requieren contener los modelos de simulación matemáticos que se tienen que presentar. Aquí nos hablan ya de los submodelos, así como el siguiente requerimiento. También para los modelos de simulación que nos indican que el formato que la central eléctrica proporciona los modelos y documentación adicional necesitaria tal como diagramas de bloque, código fuente y también que se tiene que hacer con el software que el SENACE no lo solicite. Para este requerimiento se le agrega la palabra para preservar la confiabilidad y se le agrega que se especificará en el estudio de impacto los criterios para la detección de pérdida de estabilidad angular. Antes nosotros lo proponíamos, ahora nos dice que el SENACE no lo especificará. En el 6.2.3.1 se le agregó el texto durante la validación de requerimientos técnicos. Para este requerimiento, a otra vez nos los vuelven a indicar que el SENACE nos los va a indicar en los estudios de interconexión. Y ahorita ya estamos con los requerimientos generales para centrales eléctricas tipo D, específicamente en la sincronización para centrales eléctricas tipo D. En el capítulo 7, que corresponde a calidad de la potencia, en este sí hubo un cambio. Como veíamos en la naturaleza del código de red, dice que nos van a decir el qué, más no el cómo. Y aquí venía una solución que decía que se debía implementar filtros sintonizados. Y ahorita ya nos indican que debe ser la solución técnica adecuada. Y para este requerimiento, que el 7.4.1.1, que el valor permitido de distorsión armónica total en la forma de onda de la tensión es de, antes era 6.5, ahora nos lo dejaron en 5%, considerando hasta la 50ª armónica. Ese fue el único cambio en el capítulo 7. En el capítulo 8, que es verificación de la conformidad, aquí sí cambiaron todo, le quitaron la leyenda que decía los transportistas y distribuidores están obligados a interconectar a sus redes las centrales eléctricas una vez que se hayan completado las obras especificadas determinadas por el SENACE. Ahorita ya le quitaron ese texto y nos dejaron que para la interconexión de las centrales eléctricas se deberá atender lo previsto en el procedimiento de operación para la declaración de entrada en operación comercial de centrales eléctricas y centros de carga, publicado por el SENACE en el Sistema de Información del Mercado. Y también que una unidad de inspección deberá certificar que la instalación para la interconexión
cumple con las características específicas de la infraestructura requerida establecidas por el SENACE, las normas, estándares y especificaciones técnicas aplicables, el código de red y los requerimientos técnicos mínimos, técnicos definidos en este manual. Este ya sería el último cambio. Ahora sí, preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias por su atención. Pues creo que no hay dudas por el momento. De todos modos, si tuvieran alguna duda, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar por correo y el ingeniero Acosta la soluciona. Por el mismo medio o llamada, depende lo que aplique. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Los esperamos el próximo 11 de octubre en la siguiente plática. Esta va a estar a cargo del ingeniero Jorge Rodríguez y va a ser el Manual de Tecnologías de Información y Comunicación del Código de Red. Seguimos con Código de Red. La verdad es que creo que es un tema que ahorita nos interesa a todos y que podemos sacarle mucho provecho en conjunto. Entonces, cualquier duda, también están ahí nuestros teléfonos, nuestros correos y seguimos en contacto. Que tengan muy bonito día. Gracias por su tiempo y su atención.